Iglesia Soldados de Jesucristo presenta Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Bienvenidos. El Espíritu de Dios entonces hablándonos, le damos la bienvenida a quienes nos visitan en este momento en nuestro canal de televisión. Bienvenidos allá en sus casas, en sus hogares, los que estamos en este lugar, pero en especial al Espíritu Santo. Denme un fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 25 y 26, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos capítulo 25 y 26 y nuestro tema de hoy, cristianismo con propósito. ¿Cómo es? Cristianismo con propósito. De manera espiritual podríamos hablar de un cristianismo con propósito, pero de manera secular podríamos hablar de una vida con propósito. Tener una vida con propósito es hablar de una vida con una razón de ser. Tener una razón para existir, para hacer las cosas, saber qué quiero, saber para dónde voy, saber cuál es mi propósito. Hoy hay muchas personas que solo existen, tanto en el mundo espiritual como en el mundo secular. Hay gente que allá afuera respira porque debe respirar, camina porque ve que otros caminan, pero en la realidad no saben qué quieren ni para dónde van. Usted habla con cualquier joven de hoy en día y es sorprendente sus respuestas. Y la respuesta de ellos es, la verdad es que yo no sé qué quiero. Y ya son adultos, rayando en la vejez, y todavía no saben qué quieren, todavía no saben para dónde van. Y en lo espiritual igual. En lo espiritual muchas personas se congregan, buscan de Dios, pero igual no saben para qué, no saben por qué, no saben qué es lo que quieren, no saben para dónde van. Son cristianos, sí, pero no saben. Llevan muchos años en la vida cristiana y esta es la hora que no saben qué está haciendo. Simplemente ocupa un lugar en un lugar llamado iglesia. Calienta una silla, mas no sabe en realidad qué quiere o para dónde va. Pablo sabía muy bien quién era, qué hacía, qué era lo que quería, aunque estaba pasando por momentos muy difíciles, tanto que lo querían matar. Ahí en el capítulo 25, versículo 3, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarlo en el camino. Había muchas personas que estaban planeando que él saliera de la cárcel simplemente para matarlo. Pero a pesar de que tenía muchas dificultades y tantas que querían matarlo, él sabía qué quería, él sabía para dónde iba. Muchos de nosotros, sin nada de los problemas que él tenía, el problema es que muchos no sabemos qué queremos ni para dónde vamos. La diferencia de Pablo, aunque tenía problemas, es que él sabía perfectamente qué quería. Pablo era feliz que Dios le diera la oportunidad de poderse defender. Ahí en el capítulo 26, versículo 2. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que hoy soy acusado por los judíos. Pablo dice que él se sentía feliz, satisfecho de poderse defender, pero para nosotros podernos defender de algo es necesario que sepamos qué queremos. ¿Cómo puedo yo defender algo cuando yo no sé qué es lo que quiero, cuando yo no sé en qué es lo que estoy, cuando yo no sé qué es lo que creo? Si yo quiero defender lo que Dios me ha enseñado, tengo que saber, tengo que conocer. El problema es que hoy en día muchas personas llevan muchos años, pero igual no saben qué defender. Simplemente se habla de un Dios de milagros, y un Dios de milagros puede hablar cualquiera. Hombres malos o buenos, perversos, también quieren un milagro y también creen en Dios. Por lo tanto, no es suficiente para que nosotros pensemos que somos cristianos. Un verdadero cristiano es aquel que tiene un propósito claro, cristianismo con propósito. Cuando yo sé qué es lo que espero de Dios, quién es Dios, y solamente lo puedo aprender a través de la palabra. Si yo no estudio palabra, simplemente soy un espectador más en una iglesia. Soy alguien que digo que asisto a algún lugar, pero si me preguntan qué creo, pues lo más probable es que me dejan corchado.
Si nos preguntan y en el lugar donde usted se congrega, ¿qué creen? Lo más seguro es que simplemente decimos que ahí hacen milagros y eso es todo. Pero es que hoy en día milagros lo hacen en cualquier lugar, sea cristiano o no sea cristiano, sea en una iglesia cristiana o sea por fuera. Cualquier persona que tenga fe puede recibir un milagro. No es suficiente recibir un milagro para saber qué quiero o para tener un propósito claro en mi vida. ¿Cómo darle un propósito claro a nuestra vida, espiritual o secular? ¿Cómo darle un propósito claro a nuestra vida y cómo nosotros saber qué es lo que queremos? Vamos a mirar ahí. Primero, reconociendo cómo era antes nuestra vida. Ahí en el versículo 4 y 5 del capítulo 26. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a las más rigurosas sectas de nuestra religión, viví fariseo. Mi vida, ¿qué dice? La conocen todos. Todos saben quién era yo. Todos saben cómo era yo. Si yo quiero tener una vida con propósito, sea cristiana o sea de manera secular, tengo que saber entonces, reconocer quién era. Cuando yo reconozco quién era antes de conocer de Cristo, pasa algo. Es que yo puedo mirar quién era, quién soy hoy, y de esa manera hacer un balance y poder valorar lo que hoy Dios ha hecho de nosotros. ¿Sabe por qué hay tanto cristiano que no le importa nada renunciar de Dios y irse tranquilamente otra vez al mundo? Porque tal vez él no reconoce de dónde fue que Dios lo sacó y por eso no le cuesta nada. Y por eso tal vez él piensa que no tiene nada que perder. Pero si nosotros hacemos un balance de cómo éramos nosotros, cómo somos ahora, entonces nosotros vamos a mirar como resultado que tenemos una vida tal vez no perfecta, pero sí mucho mejor que antes. Y eso va a hacer que nosotros muy difícilmente le seamos infiel a Dios. Si yo valoro lo que tengo hoy, yo no voy a querer regresar a como era antes. El problema es que el cristiano se olvida muy fácil de dónde fue que Dios lo sacó. Pablo, ¿qué dice? Porque mi vida no era un secreto, todos sabían cómo era yo, todos sabían cómo era mi vida. Y si tal vez a usted se le olvida cómo era, porque el problema es que nosotros mismos vivimos tanto en la bendición que se nos olvida que somos benditos. Hay algo que dice allá afuera, y es que el pez no puede ver el agua. ¿Por qué el pez no puede ver el agua? Porque está dentro de ella, porque hace parte de su vida. ¿Y saben por qué nosotros los cristianos muchas veces no vemos los milagros? Porque estamos dentro de ellos, porque todos los días recibimos milagros, porque nuestra vida es bendita todos los días y nos hemos acostumbrado a recibir y a ver tantos milagros que ya no los vemos, que ya no los reconocemos. Si se nos olvida, si se le olvida quién era antes, pregúntele quienes lo conocían antes y ellos van a decir, yo me acuerdo cómo era usted. Y mire cómo es ahora, porque a veces a nosotros se nos olvida. Si a usted se le olvida, pregúntele a alguien que lo conoció antes de Cristo y dígale qué opina, cómo me ve ahora. Y él le va a decir quién era antes usted, si se le olvidaba. A Pablo no se le olvidaba, por eso Pablo era fiel. Pablo dice, yo sé quién era antes. Y no solo yo, todos sabían quién era yo. Todos sabían cómo era mi vida. Y pueden testificar de cómo era yo. Los demás, los de su cuadra, los de nuestro barrio, pueden testificar, nuestra familia puede testificar cómo éramos nosotros y a dónde nos tiene Dios. Y eso sería suficiente para nosotros no querer volver otra vez a ese pasado, a ese mundo de un día Dios nos sacó. ¿Cómo darle un propósito a nuestra vida? Hay gente que no tiene propósito, su vida cristiana es vacía, no la ama, no la anhela, porque no sabe lo que Dios le ha dado y por eso no sabe tampoco lo que puede perder. ¿Cómo puedo yo darle propósito a mi vida cristiana y secular? Reconociendo entonces cómo era antes. Segundo, aceptando los errores que cometimos cuando estábamos equivocados. Ahí en el versículo 9 al 11. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret,
lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Esa era la vida de Pablo. Esa era la vida de Saulo. Cuando nosotros reconocemos, aceptamos nuestros errores, cuando estamos equivocados, tenemos la propiedad de poder corregir. Si nosotros no aceptamos los errores que hemos cometido, difícilmente los vamos a corregir. Y siempre vamos a vivir en lo mismo. Aceptar los errores nos permite entonces cada día ser mejores, cada día avanzar. ¿Qué dice Pablo? Es que yo todo lo hacía pensando que estaba haciendo ¿qué? Bien. Y perseguía el nombre de Jesús. Y hacía que otros blasfemaran. Y los maltrataba, los golpeaba, los llevaba a las cárceles. Él reconoce, porque él valora lo que era su vida después con Cristo. Y cada uno de nosotros nos sirve para eso. Le sirve también. Hice cosas de esas. Tal vez no como Pablo, que él dice que cuando estaban matando a los cristianos él daba su voto, que él estaba de acuerdo. Él estaba de acuerdo con que los mataran, pero ahora su vida había sido transformada. Entonces mire cómo alguien, después de estar de acuerdo con que maten a quienes seguían a Cristo, ahora se convierte en su principal defensor. Si nosotros queremos darle el sentido a nuestra vida, es necesario primero reconocer quiénes éramos. Segundo, aceptar los errores que cometimos un día. De esa forma podemos pedirle perdón a Jesucristo. De esa forma podemos arrepentirnos. De esa forma podemos corregir. Pero a veces nosotros queremos ignorar lo que hicimos. Nosotros hicimos muchas cosas que dañaron a otros. Que dañaron a nuestros hijos, que dañaron a nuestro esposo, a nuestra esposa, que dañaron a nuestros padres. Pero no es de recordar eso para lamentarnos, no, sino para valorar lo que ahora somos, para decir, miren cuánto daño causé cuando estaba allá afuera, miren cuánto daño hice cuando no conocía de Cristo. Y por eso yo no quiero volver atrás, porque yo no quiero volver a dañar a nadie ni dañar mi propia vida. Eso es lo que dice Pablo, esa era mi vida. Yo estaba de acuerdo con que los maten, yo estaba de acuerdo con que los lleven a la cárcel, yo me enfurecía tanto que yo iba y los sacaba. Pero yo no quiero volver a hacer eso. Yo por eso ahora valoro lo que soy. Y eso podríamos cada uno de nosotros aplicarlo en nuestra vida. Qué bueno que usted se tomara unos segundos en esta tarde y recordar qué barbaridades hacía antes de Cristo, qué cosas eran las que nosotros cometíamos. ¿Está seguro de que usted quiere volver atrás? ¿Está seguro de que quiere volver a eso? Y entonces, ¿por qué nos desanimamos? Mire que el desánimo puede hacer que un día vuelva otra vez a eso. Eso hace que yo no me desanime. Cuando yo me acuerdo de dónde era, digo, yo no me puedo desanimar, yo tengo que seguir, yo tengo que avanzar, yo tengo que seguir corriendo, porque si me detengo simplemente me voy a quedar, y no solamente me quedo, sino que voy en retroceso. Si usted valora lo que es hoy, y le da miedo volver a ese pasado, y no quiere volver a esa vida, entonces valore lo que hoy es. Valoremos lo que hoy es, démosle un sentido a nuestra vida. Hay gente cristiana que vive tan vacía, tan seca, tan aburrida, sin esperanza de vida. Y yo digo, ¿por qué tanto desánimo? ¿Será que anhela lo que dejó atrás? Porque si no anhela lo que dejó atrás, antes por lo contrario, lo mira como algo terrible, como lo miraba Pablo, entonces va cada día a animarse más. Pero así yo no me voy a desanimar, porque el día que me desanime, puedo ir para atrás. Tenemos que cuidarnos de ello. Tercero, teniendo un encuentro con Jesús. Solamente cuando tenemos un encuentro con Jesucristo, nuestra vida es transformada, deja de ser vacía para convertirse en una vida llena de felicidad, de amor, de gozo, aún en medio de los problemas. Aunque Pablo lo estaba persiguiendo para matarlo, pero él vivía en felicidad. Teniendo un encuentro con Jesús, ahí en el versículo 12 al 15, ocupado en esto,
iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar voces contra el aguijón. Y entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y en ese momento la vida de él fue transformada. Y él les dice: yo cambié mi vida, yo cambié mi manera de ser el día en que tuve un encuentro con Jesús. Cuando yo iba a perseguir, cuando yo iba a hacer maldad, Cristo llegó, él dice, a mi vida, como una luz tan fuerte como el sol, más fuerte que el mismo sol, que me llamó. Cuando nosotros tenemos un encuentro verdadero con Jesús, nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida cambia. ¿Sabe por qué tantos años tardamos tal vez en encontrarnos o cambiar? Porque nunca tuvimos un encuentro con Jesús, porque nunca aceptamos tener un encuentro con Jesús. Pero el día en que nosotros tuvimos ese encuentro con Jesús, nuestra vida fue transformada. Nuestra vida fue diferente. Ese encuentro con Jesús transformó la vida de Saulo, aquel hombre que consentía la muerte de los cristianos. Y él dice: todos saben y todos me conocen, todos saben quién era yo y todos saben quién éramos. Los únicos que parece olvidarnos quiénes éramos somos nosotros. Nosotros decimos: no sé qué me pasa, estoy desanimado, estoy aburrido, mientras que los de afuera, los que nos conocían, dicen: yo quiero ser como él, yo quiero ser como él. Mientras usted y yo estamos desanimados de la vida cristiana, los de allá afuera quisieran vivir como vivimos, porque muchos allá afuera nos conocieron y sabían quiénes éramos. Muchos sabían quiénes éramos. Y hoy lo que no queremos es volver a esa vida de antes. Muchos de nosotros acá afuera no nos daba miedo coger un puñal y mandar a alguien al hospital. Pero Cristo transformó nuestra vida. Y Él cambió nuestra vida. Y no queremos volver otra vez a ese pasado. Cuarto, creyendo que somos sus escogidos. No es por casualidad cuando llegó a nuestra vida. Ahí en el versículo 16. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto, ¿qué dice? Me he aparecido a ti, para que seas mi testigo, para que hables de lo que yo hice en tu vida. Esta tarde pregúntese: ¿para qué se le apareció Cristo a usted? A Pablo se le apareció en una luz fuerte, tan fuerte y más fuerte que el sol. Tal vez a usted y a mí no se nos apareció de esa forma, pero de alguna forma se nos apareció cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Para qué se le apareció? ¿Para que calentemos una silla nada más? ¿Qué le dice a él? Levántate, porque yo para eso fue que me aparecí a ti, para que te conviertas en mi testigo, para que hables de las maravillas, para que cuentes cómo eras antes y cómo eres ahora, de lo que has hecho. ¿Cuántas veces nosotros decimos: Señor, todo esto yo que puedo compartir a la gente? Pues comparta quién era usted. Pablo, que estaba compartiendo ahí. Pablo estaba diciendo: mire quién era yo y quién los que me conocían son testigos. Pero mire quién soy hoy y mire cómo Él me ha transformado y ha cambiado mi vida. Para eso se le apareció Él. ¿Para qué se le apareció a usted? ¿Para qué un día Él llegó a su vida? ¿Para qué cree que Él transformó su vida? ¿Para que hoy vivamos el desánimo? ¿Para qué cree que un día Él se apareció en nuestro camino y nos cambió la manera de ser? Tiene un propósito. No es casualidad. No es casualidad ese día en que alguien le compartió. No es casualidad el día en que usted tomó la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Lo hizo porque Dios quería convertirlo en ¿qué dice? Su
testigo, en su siervo, porque querían que tuviera una vida útil, no como la teníamos antes, inútil. Que nuestras mismas familias, por amor, nos recibían, pero en el fondo de su corazón ellos no querían que nosotros ni siquiera volviéramos. Ya por amor nos recibían en la casa, pero la verdad es que en el fondo del corazón ellos decían: yo no quiero que venga, yo no quiero que venga. Y esa era nuestra vida, y de ahí nos sacó Él. ¿Pero para qué? Para que hoy nosotros valoremos lo que somos, y de esta manera nuestra vida cobre sentido. ¿Por qué la vida del cristiano no tiene sentido? Porque se olvida rápido de lo que Dios ha hecho en su vida, se olvida de lo que hoy es. Nos olvidamos de quién éramos antes y en quienes hoy nos ha convertido. Hoy al menos ya nuestra esposa nos recibe con alegría y no como antes. Porque antes sí lo recibía, porque total, ¿qué más hacía? Pero la verdad no era que estuviera muy feliz. Hoy Dios ha transformado nuestra vida. Cuarto, entonces, creyendo que somos los escogidos, que no es por casualidad. Dios no es de casualidad, Dios es un Dios de propósitos. Las dificultades deberían acercarnos más a Dios. Pablo, entre más dificultades tenía y más perseguido era y más estaba en una cárcel, más cerca estaba de Jesús. Los problemas, las dificultades que suceden en nuestra vida es para que nosotros nos acerquemos más a Dios, para que nos acordemos que ahora con Jesucristo esos problemas, esas dificultades tienen solución. Pero antes sin Él no había solución. Antes, sin Jesucristo, lo único que nosotros éramos capaces era de ver los problemas, pero muy difícilmente mirábamos la solución. Hoy seguimos teniendo problemas. El hecho de que hoy seamos cristianos no significa que no tengamos problemas. Aquí estamos viendo ya a un Pablo entregado, un siervo de Dios, que les está contando quién era y quién fue, pero que está en medio de problemas. Que está preso y que hay algún grupo de personas que están planeando matarlo. Es un siervo de Dios, pero está en problemas. Solamente que su vida es diferente. Ahora puede disfrutar, gozar, hoy puede tener paz en medio de la tormenta. Hoy su vida es diferente. Antes tal vez él podía haber tenido menos problemas de los que tenía en ese momento, pero nunca pudo disfrutar. Y tal vez él nunca pudo decir que sentía éxtasis en la vida, como hoy sí lo podía sentir, por estar en la presencia de Dios. El deleite, el gozo, la felicidad que Pablo sentía, nunca se le dio el mundo. Y el mundo, como no nos ha dado eso, tampoco nos lo puede quitar. Si nosotros creemos, si nosotros valoramos, si nosotros le damos un sentido, un propósito a nuestra vida. ¿Por qué nosotros nos desanimamos no solo de lo espiritual, aún en lo secular? Hay gente que tiene plata, que tiene buenas empresas, que tiene buenos empleos, pero vive desanimado, vive mal, vive angustiado, vive triste, vive con una vida vacía, porque no tiene propósito, tanto en lo secular como en lo espiritual. ¿Cómo conseguimos ese propósito entonces? Primero, cuando reconozco quién era antes de llegar a los pies de Cristo. Segundo, cuando aceptamos los errores que nosotros cometimos por ignorancia, pero los cometimos. Y cuando yo digo, yo no quiero volver a cometer esos mismos errores que cometí antes, entonces valoro lo que tengo hoy. Y mi vida actual cobra sentido. Entonces la valoro. Tercero, teniendo un encuentro personal con Jesús. Solamente cuando yo me encuentro con Jesús, mi vida transforma, mi vida es cambiada, mi vida es nueva. Sin Jesús, seguimos siendo algo que se congrega, pero nada más. Hay personas que muchos años llevan en la vida cristiana, pero nunca han tenido un encuentro verdadero con Jesús. Por eso no lo aman, simplemente lo buscan por los milagros. Y el día en que Dios no le hace un milagro, simplemente se enoja. Pero cuando yo busco a Cristo por amor, con milagros o sin milagros, nosotros nos gozamos. Por eso es que Jesucristo está buscando un pueblo especial. ¿Un pueblo de qué? De adoradores, en espíritu y en verdad, un pueblo que lo ame. No solo un pueblo necesitado. Mucha gente allá afuera, mala, perversa, necesita un milagro y pide y exige un milagro. Y si nosotros hacemos lo mismo, ¿en qué nos diferenciamos? En nada. Por lo tanto,
lo que Dios busca es un pueblo que lo adora, un pueblo de adoradores. Debemos creer que somos escogidos. Quinto, aceptando que tenemos una misión que cumplir. Todos los seres humanos una misión tenemos que cumplir, como padres, como hijos. ¿Cuál es su misión? ¿Qué es lo que usted espera hacer en la vida? Tenemos todos una misión. En el versículo 17 y 18, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Para que abras qué dice? Sus ojos, para que se conviertan. Dice, porque si yo un día los escogí, si un día yo los llamé, ¿es para qué? Para que ayuden a que otros abran sus ojos. ¿Y por qué dice para que ayudemos a que otros abran sus ojos? Porque antes nosotros también teníamos los ojos vendados, cerrados. Y solo cuando Cristo llegó a nuestra vida fue cuando abrimos nuestros ojos y entendimos verdaderamente que nuestra vida tiene un propósito, que tenemos una misión que cumplir. Si usted es papá, tiene una misión: el levantar a esos hijos, el darle identidad a esos hijos, es formar a esos hijos, no solamente darles de comer, sino también formarlos. Si es hijo, si es padre, ¿qué misión tiene? ¿Qué es lo que usted espera en la vida? ¿Para qué estamos en la vida? Muchas personas simplemente respiran, pero nada más. La vida es mucho más que comer, dormir y respirar. ¿Qué misión? ¿Qué quiere hacer? ¿Qué se propone hacer usted en la vida? Tanto secular como espiritual. ¿Cuántos años lleva el cristiano? Sería una buena pregunta. ¿Y qué ha hecho por Cristo? Porque tal vez en los años que lleva de cristianos dirá que Dios ha hecho mucho por usted, pero ¿qué ha hecho usted por Dios? Tal vez nosotros en la vida cristiana que llevamos, en los años que llevamos, podemos dar testimonio de que Jesucristo ha hecho muchas maravillas en nuestra vida, pero si alguien le preguntara, ¿y usted qué ha hecho por Él? ¿Y usted qué ha hecho por Cristo? Dice que Él lo llamó, pero ¿para qué dice que lo llamó? Para que Él ayudara a que otros abrieran también sus ojos y que también conocieran la verdad. Si estamos nosotros haciendo eso, si estamos ayudando para que otros abran sus ojos, así como nosotros lo teníamos antes cerrados y alguien que nos compartió hizo que abriéramos nuestros ojos. Si no fuera porque alguien a usted y a mí nos compartió, si se tomó a pecho que teníamos una misión, si no fuera por eso, muchos de nosotros todavía siguiéramos allá afuera con los ojos cerrados. Todavía estuviéramos en ese mundo. Pero Dios usó a esa persona. Pero porque en ese momento esa persona se dejó usar. Si se está dejando usar, si queremos dejarnos usar. ¿Cuál es su misión? Sexto, obedeciendo al mandato. El problema es que nosotros sabemos el mandato. Y es más, Mateo 28, 19 y 20 nos lo sabemos de memoria. Ya lo decimos como letanía. El problema es si estamos cumpliendo, si estamos obedeciendo. Ahí en el capítulo 19 y 20. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué dice ahí? Porque yo no fui rebelde a la misión, yo no fui rebelde al llamado, sino que dice Pablo, que yo fui y compartí y hablé a muchos de que llegaran al arrepentimiento. Él se defiende de esa manera, diciendo yo le sirvo a Dios. Aunque tengo problemas, dificultades en una cárcel a punto de que lo maten, pero él dice yo le sirvo a Dios. Mi vida tiene un sentido, mi vida tiene un propósito. Yo no solo me caliento si en algún lugar, dice él. Yo, ¿qué dice él? Sí he sido fiel a su mandato, y he ido a compartir, he ido a evangelizar, y he hecho que muchos lleguen a ¿qué dice? Al arrepentimiento. ¿Qué hacemos nosotros con lo que recibimos? Solo nos engordamos, solo nos alimentamos, solo comemos palabra. ¿De qué sirve que nosotros comamos tanta palabra? ¿De qué sirve que nosotros sepamos la Biblia de principio a fin?
si de ningún beneficio es para los demás. Todo ese conocimiento que nosotros decimos tener tiene que ser útil para la obra de Dios. Pablo dice, yo fui obediente, y eso hacía que tuviera un propósito. Y eso hacía que Pablo no se desanimara, aunque estaba en la cárcel, aunque lo querían matar. Él nunca se desanimaba, porque él sabía muy bien para qué fue que Dios lo llamó. Y él sabía muy bien quién era antes y quién era hoy. Y si usted y yo sabemos quién éramos antes y de dónde nos sacó Cristo, entonces estamos tan agradecidos que, como la canción que entonábamos al principio, dijéramos, mi corazón no puede callar. Y tengo que anunciar. De lo contrario, solo se convierte en una linda canción. Mi corazón no puede callar, yo no puedo callar, yo no puedo parar de hablar. Pero solo se convierte en una canción bonita. Pero en realidad no pasa nada. Séptimo y último punto, creyendo que es Dios quien nos auxilia. Ahí en el versículo 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. ¿Qué dice ahí el 22? Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio, haciendo conocer, anunciando la palabra. Y dice que él lo hacía porque él tenía que auxilio de Dios, la protección de Dios. Si yo decido servirle a Dios, él me da su protección, él me da su ayuda, él me da su auxilio. Y dice, ¿sabe por qué yo persevero todavía? Porque tengo auxilio de Dios, porque tengo la ayuda de Dios. ¿Y cuántos de nosotros igual siempre hemos experimentado la ayuda de Dios, la bendición de Dios, en nosotros y en nuestra familia? Nosotros hasta hoy, como dice David, como si fuera poco, todos los días hemos experimentado el favor de Dios, la bendición de Dios, el auxilio de Dios. No solo Pablo puede decir, Dios me ha auxiliado y por eso yo persevero, sino que nosotros podríamos decir, es que Dios me ha bendecido tanto que por eso yo persevero, por eso no caigo, por eso no me canso, en agradecimiento a lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Qué bueno que nosotros pudiéramos decir eso. Nunca estamos solos, en los momentos más difíciles siempre ha estado Él. Por eso hemos superado eso, por eso hemos logrado salir adelante, porque en ese accidente, en esa quiebra de esa empresa, en esa muerte de ese ser querido, ¿quién estuvo con nosotros? Dios. Las demás personas, si acaso, nos daban un abrazo y nos decían lo siento, pero eso no solucionaba nuestra vida ni quitaba nuestro dolor. El que quitó nuestro dolor, ¿quién es? Cristo. Es Él quien ha estado con nosotros ahí en cada uno de sus momentos, dándonos fortaleza, levantándonos con fuerza. La seguridad en lo que hacemos y en lo que creemos hacen que muchas otras personas también crean y también tengan una vida con propósito. Ahí en el versículos 27 y 28. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, ¿qué le dijo? Por poco me persuades de ser cristiano. Hablaba con tanta seguridad Pablo que el rey, que le dice, casi me convences de ser ¿qué? Cristiano. Por poco me convences. Un poco más y me convences de ser cristiano. Pero la seguridad, la certeza, como él estaba hablando. Miren que Pablo estaba en una cárcel, le había sido azotado, golpeado, lo querían matar. Y en esa situación en la que estaba, casi que logra convencer al rey. Muchos de nosotros, cuando estamos mal, cuando las cosas no nos salen bien, ¿a quién convencemos? A nadie, ni nosotros mismos. Y él estando en la condición en la que estaba. Imagínense la condición que estaba Pablo, preso, azotado, golpeado, lejos de sus seres queridos, allá buscándolo para matarlo. Y a pesar de la situación en la que estaba, un rey es capaz de decirle, uy, pero por un poquito y me convences de ser cristiano. Qué bueno que nosotros en los peores momentos de nuestra vida pudiéramos también convencer a los demás.
Pero muchas veces en los peores momentos de nuestra vida, los que necesitamos convencernos somos nosotros. Porque muchos de nosotros decimos, no sé qué me pasa, estoy mal, estoy desanimado. En los momentos, y no los peores, no sé si usted ha tenido que pasar la experiencia que tuvo que pasar Pablo. Muchos de nosotros hemos tenido sí problemas, pero no tantos problemas como los que tuvo Pablo. Y a pesar de que no hemos tenido tantos problemas, ahí en los momentos de dificultad hemos dado tal testimonio de que muchos han querido ser como nosotros. Nos han visto tan mal que muchos han dicho para ser como él. Mejor no. Pero Pablo era todo lo contrario. Aunque él estaba pasando problemas, dificultades, él podía convencer, porque estaba seguro de lo que él hacía, de lo que él era, porque su vida tenía un propósito, porque él tenía muy en claro lo que quería hacer. Nosotros, para poder servir a Dios, decimos que debemos estar en qué momentos, en los mejores momentos. Pablo en sus peores momentos casi logra convencer a un rey. Nosotros en nuestros mejores momentos, ¿a quiénes hemos convencido? Ni en los mejores, ni en los peores. Al menos fuera bueno que nosotros dijéramos, bueno, pero yo cuando estoy bien, con el ánimo alto, yo sí convenzo a la gente. Pero nosotros ni en los mejores momentos, ni en los peores. Pablo en sus peores momentos casi convence a un rey de hablar de las maravillas de Dios. ¿Por qué logró eso? Porque él sí tenía un propósito. Porque él sí sabía para dónde iba. Porque si Pablo sí conocía muy bien a su Dios, sabía lo que esperaba de él. Nunca estamos solos entonces, el Dios que nos protege. Si te crees hijo de Dios, vive como un hijo de Dios. No solo creas, vive, siéntete un hijo de Dios. Pablo se sentía un hijo de Dios en los peores momentos. Nosotros, ¿hijo de quién nos sentimos? En los peores momentos no nos sentimos a los hijos de Dios. Hay que sentirse hijos de Dios. La única forma que tenemos para llegar a tener una vida de éxito es saber quiénes somos, qué queremos, para dónde vamos. No seas tan solo alguien más en este mundo. Dios quiere que marquemos diferencia. Amén. Amén. Por la gloria de ese Padre maravilloso. Iglesia Soldados de Jesucristo presentó Caminando a la Excelencia, vidas transformadas por el poder de la palabra. Míranos todos los jueves a las 6 de la tarde y todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana. Te esperamos.